Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios. Porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. Tercer bloque, continuamos analizando la crisis frutícola junto al ingeniero Ricardo Epifanio, el economista Pablo Guido y José Luis Patalano, integrante de la empresa Juan Patalano e Hijos. Un tema de fondo quisiera plantear: ¿esta crisis se soluciona con más Estado o más mercado? ¿Más libertad económica o más intervencionismo económico? Para plantear lo que yo creo que es la cuestión de fondo. Mi impresión de que desde el punto de vista de la planificación y la reversión de esta economía regional es necesario más Estado, pero no es para controlar y dirigir, no para que el Estado reemplace al privado. Es decir, ¿cómo tenemos que empezar esto? Como si hubiera empezado desde el principio, es decir, ¿qué fruticultura queremos? Si no definimos qué fruticultura queremos y con qué actores nos encontramos, no podemos modificar nada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ver a la gran empresa por qué no tiene la rentabilidad que debería tener. Y ver al mediano y decirle, escúchame, ¿qué es lo que a vos te falta para llegar a los canales finales de venta? Y al productor chico, bueno, ¿qué hacemos para que vos entres en la cadena de valor y de alguna manera tengas los beneficios de la venta final y no los beneficios de la venta en la primera venta al galpón? Es decir, todo este tipo de cosas es necesario frente a una planificación y una ejecución, una gestión y una ejecución. Es decir, hoy vemos al gobierno provincial. Nosotros en diciembre estuvimos con el gobierno provincial, decirle, estamos de acuerdo que viene una situación de crisis muy seria para todos los sectores. Hagamos algo. Hablando del gobierno de Río Negro. El gobierno de Río Negro. Hagamos algo. Nos pusimos a disposición en diciembre. Nunca nos llamaron. Seguramente hay otra gente más importante que nosotros. Pero quiero decir, deberíamos estar ayudando a los sectores a que no se corte esta cadena de pagos, a que no tengamos hoy huelga de los transportes, que no tengamos de alguna manera la injusticia de que quien haya pagado 35 años el sueldo a la gente en tiempo y forma, porque se atrasa en 20 días, le paran el galpón. Es decir, todo este tipo de cosas nosotros deberíamos ayudar a que estas cosas no sucedan. Pablo, ¿tu opinión? ¿Más Estado? ¿Más intervención del gobierno? ¿Más mercado? A ver, en términos generales tengo terror de la planificación por parte del Estado y el ejemplo está en el bloque anterior, en el primer bloque, es decir, en Venezuela es un caso patente hoy en América Latina, donde el Estado venezolano se ha metido a liquidar la economía y en Argentina pasa exactamente lo mismo. No puede ser que todas las economías regionales estén pasándola mal. Es decir, yo no creo, puede haber particularidades, como en todo negocio, en el caso de la fruticultura del Valle, pero están todas las economías reventadas regionales. Digamos, vos, algunas, no sé, bueno, el caso de la vitivinícola y la frutícola son los peores, ¿no? Sí, con los limones país. En Tucumán, no sé. Yo lo que creo es, si el contexto macroeconómico no ayuda, es muy difícil hacer las reformas micro, o sea, internas de cada productor para compensar el desastre que te mandan de afuera. Es decir, si vos no tenés financiamiento razonable, ¿qué reestructuración tenés que hacer para compensar eso? Si vos tenés un retraso cambiario fenomenal como tenemos ahora, ¿cómo lo compensás? O sea, tenés que tener una productividad hacia adentro de la empresa tan grande para compensar lo otro que nunca llegás. Es que lo que se decía acá. Es decir, obviamente que la devaluación te va a generar incrementos de precios de saltos, ¿sí? Pero lo que pasa es que la devaluación es un ajuste de un desajuste cambiario. Ningún gobierno devalúa porque quiere. Y si no, fíjate cómo este gobierno está tratando de mantener, o el gobierno de Venezuela está tratando, el precio del dólar en Venezuela es 250 bolívares, y el gobierno lo mantiene en 6. Fíjate cómo está tratando de no devaluar. Una devaluación aislada nunca es la solución.
puede ser un calmante por un tiempo. José Luis, Sí, yo yo como- ahí te doy, Ricardo, la palabra. Como hombre de empresa soy pro mercado y sinceramente pienso, sí. pienso que el mercado, por ejemplo, siempre ha actuado en forma correcta y de incentivar. Desde principio de siglo a esta parte, el mercado fue orientando. Que pueda haber políticas activas desde el punto de vista del Estado para contribuir, como sean nuestras embajadas, para llegar con nuestros productos a otras partes, ahí es donde debemos intervenir. Pero no con pseudo intervenciones como, por ejemplo, el gobierno con todas las buenas intenciones trata de dar ayudas con pequeños empaques y frigoríficos y le subsidia la luz para que vengan gente a ponerse a comercializar, que no tiene la experiencia, manda a mercados y a gente que no, de dudosa cobrabilidad, donde le afecta toda la cadena, porque afecta al productor no cobrando y toda la cadena Claro. digamos, Sí, de está proveedores claro. que no cobra. Y al competidor sano porque está vendiendo a precios bajos porque no va a pagar, digamos, por haber intervenido el Estado con gente que no sabe, gente que no es competitiva en la actividad. Digamos, se asesoran con gente que no tiene experiencia. Claro. El Estado cada vez que ha intervenido en ese aspecto ha perjudicado. Digamos, en políticas activas el Estado es importante. Bueno, el atraso cambiario que tenemos hoy, que hubo en la convertibilidad con Martínez de Oz, Plan Primavera, es intervención del Estado, ¿no? No, sí, estamos hablando del tema de la provincia de Río Negro, porque no podemos pretender de que Nación entienda lo que coyunturalmente nos está pasando en la provincia. Si nosotros debemos hacer desde la provincia, y yo creo que lo debe hacer el Estado con la ayuda del privado. El privado debe tener debe ayudar al Estado a cómo planifica y cómo genera esto. Esto no quiere decir que el Estado no debe intervenir en el mercado, salvo con medidas de ayuda al sector. Es decir, de alguna manera decir. Y yo creo que justamente en el Valle, y haciendo abstracción de las políticas nacionales que ha habido, en el Valle ha habido distorsiones muy grandes y hace 20 años que no crecemos, es justamente porque no ha habido una política. No sabemos qué política queremos. Es decir, nosotros estamos siempre pensando que el productor no debe ser nunca más productor independiente, salvo por su propia decisión. Debe estar integrando la cadena. Claro, claro. Y para poder tener los beneficios del costo. Y esto hay que planificarlo, no se puede hacer, con buena intención el gobierno nacional ha hecho algunos emprendimientos acá, que eso se van a terminar fundiendo si no hacemos una planificación de cómo debe llevar adelante eso y de alguna manera conectarse con las entidades, con las empresas que ya están. Claro, ahora en análisis estratégicas. El punto es, ¿ayuda del Estado o que el Estado le saque menos plata al que produce? Eso No, es es que lo esto último. sí. Inclusive, perdón, hasta desde el punto de vista del Estado provincial, está muy condicionado porque el cambio, por ejemplo, de la ley de coparticipación federal, donde el gran grueso del ingreso del erario público, Sí. digamos, todo lo que recauda el Estado, llámese vía retención a las exportaciones, lo maneja discrecionalmente el Poder Central, le ha cortado las manos y condiciona a todas las provincias. Sí, Entonces no le da autonomía para que cada provincia se maneje con autarquía y debería manejar el 80% del presupuesto, tanto sea de gastos y de ingresos, la provincia, y ahí sí estar los representantes o los actores cerca de los mandantes para reclamar. Nosotros al Poder Central es muy difícil ir a reclamar cuando maneja el grueso del ingreso De la y del recaudación, gasto. claro, sí. Entonces ahí es donde tiene que estar el cambio, ¿no? Estructural también desde el punto de vista del Estado. Bueno, ahí traes una variable clave, creo, que es el gasto público, cuya Total. sobredimensión es lo que genera toda la distorsión. Hablemos del mal gasto público, porque de alguna manera, Por es decir, si supuesto. no en última instancia tenemos que hablar de modelos de país, porque en última instancia el gobierno central no puede ahogar al que produce, pero por el otro lado, por eso tenemos escuelas públicas, por eso tenemos hospitales, es decir, hay otros países que no existen estas cosas. Exacto. Entonces, Sí, de bueno, alguna pero manera, pareciera que la plata no va ahí, nosotros ¿no? debemos contribuir a que esto suceda. Es decir, acá todos miramos mal cuando un hombre no está en blanco, no tiene su obra social, no tiene su indemnización. Es decir, este tipo de cosas hay que resguardarlas. Esto no quiere decir que la presión impositiva sea para pocos y además para los que producen. Pablo, Esto es un error total. ¿Qué hacemos con el gasto? Gasto público, digo, ¿no? A ver, los números te dicen lo siguiente: en los últimos, desde la devaluación del 2001-2002,
el gasto se duplicó en términos de Producto Bruto. Fuiste de un 25, 28 al casi 50. Y eso necesariamente al gobierno, a los gobiernos provinciales, municipales y al gobierno nacional, obliga a aumentar la carga tributaria. O sea, si vos duplicás el tamaño del Estado, claro, más o menos tenés que duplicar las fuentes de ingreso. Eso en Argentina ha sido el impuesto inflacionario y el aumento de la carga tributaria. Todo esto que se está hablando ahora de aumentar el mínimo no imponible de ganancias, las escalas, etcétera, ¿por qué no lo han hecho? Porque tienen que incrementar la carga tributaria. Ahora, si nosotros queremos, la ciudadanía quiere un Estado que retire de los productores la mitad de su ingreso, tenemos que estar dispuestos a pagar más o menos la mitad de nuestro ingreso. Claro. O sea, no hay tutía acá. Claro. ¿Cuál es el problema? Porque a veces se compara, no, Suecia, los países escandinavos que tienen Francia, Alemania, que tienen un gasto público de la mitad. Claro, pero no es lo mismo. Los servicios. Digamos, los servicios obviamente, pero digo, no es lo mismo para una persona que gana $100 pagarle 50 al Estado que una persona que gana $10.000 darle 5.000 al Estado. Esto es como una maratón. No es lo mismo un tipo entrenado que un tipo que no se entrena, claro, para llevar un peso atrás de una mochila. Claro. Pero digo, no, es un debate que está abierto, ¿no? Yo creo que la ciudadanía argentina, la mayoría, y eso lo ves en donde orienta su voto, quiere un Estado grande. Bueno, entonces si queremos un Estado grande, aguantarse los impuestos altos, la inflación o el endeudamiento y bueno, y las crisis que vengan a consecuencia de eso. Claro. O sea, no podés tener, digamos, un gasto público alto con bajos impuestos. Claro. Bueno, Chile, lo que quiere, sí, perdón una interrupción, sí, vale, lo que quiere, creo, la mayoría es un Estado eficiente, no grande. Es decir, que los subsidios, sí, claro, que está dando, lo esté dando donde corresponde, no a la luz de Palermo Chico. Sí, sí. Es decir, Sí, esto pero los subsidios es, a ver, el 5% del gasto público. No es tanto. Son 200.000 millones, el gasto público es 1,5 billones. Billón. Sí, un billón. Billón, o sea, uno seguido. No hablo solamente de los subsidios, hablo del mal gasto. Es que, sí, a bueno, ver, la cantidad de empleos públicos que hay. Pongo un ejemplo. ¿Qué candidato dijo que va a eliminar el fútbol para todos? Ninguno. Bueno, a ver, son 2.000 millones o 3.000 millones por año. Es poco en relación al total. Pero si uno va sumando todos, claro, esos disparates, se hace una pelota. Hay gente que debe pensar que son conquistas sociales el hecho de que bueno, todo el mundo también pueda ver el fútbol o de mañana el jueves todo de tiene la Boca. Claro. Ahora, volviendo al sector frutícola, Chile tiene en la actividad frutícola una carga tributaria sensiblemente menor a la que tenemos en la Argentina y Chile está liderando, entre otros países, la actividad frutícola, ¿no? O sea, tenemos que ver qué funciona en otros lugares. Si vos te abrís al mundo con esta carga tributaria, reventás. Claro. Porque no podés. Es decir, sí, a ver, ninguno de nosotros cuatro puede ir a hacer una maratón en las Olimpiadas, porque creo que no estamos preparados, nos vamos a morir. Claro. Esto es igual. Claro, si vos tenés alta carga tributaria, una inflación del 30%, falta de crédito. Falta de crédito. Y va a ser complicado competir en las primeras ligas. Sí, claro. Por eso la Argentina es socia del Mercosur y no del mundo. Claro. Porque vos te asociás, cuando tenés todos esos vicios, te tenés que asociar con gente parecida porque si no, no puedes competir. Claro. Entonces vos tenés a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Argentina. Y sí, no son países que se han caracterizado por, digamos, tener competitividad alta. Ricardo, palabras finales para cerrar. No, yo insisto es que acá primero que tenemos que saber qué tipo de fruticultura queremos, saber con qué contamos, porque acá nadie sobra, vuelvo a repetir, nadie sobra, pero vemos que vienen desapareciendo. En la época que yo fui presidente de Copafrut, éramos casi 9.000 productores, hoy quedan 2.300 y seguramente este año se va a ir, no digo el 50%, pero un 30% se va a ir. Con lo cual el otro 70% que queda, no mucho, va a poder ofrecer, garantizar cantidad y calidad al mercado. Con lo cual es muy complicado. Entonces esto, si va mal, desde hace muchos años, tratemos de revertirlo. Sí. Los otros días hablaba con Miguel Giacinti, que es un consultor frutícola de primer nivel, y me decía, creo que hay actores frutícolas que no toman
conciencia de la dimensión de la crisis que estamos viviendo, ¿no? ¿Coincidís vos, José Luis? Coincido totalmente. Y después, también, desde el punto de vista económico, uno puede hacer de todo, lo que venimos hablando, de todo. Lo que no se puede hacer es medir las consecuencias, cambiar las consecuencias. Claro. Entonces, es bueno, si hay que hacer un ajuste, ir haciéndolo gradualmente y con un plan organizado y bien planificado en ese aspecto. Si no, se va a dar de todos modos, sí, se está dando, pero va a ser drástico. Claro. El ajuste lo está haciendo el sector privado. Se va a producir, pero va a ser drástico. Entonces, está en la decisión de todos y del Estado de ver de qué manera se hace. El tema es que el ajuste lo haga el sector público, ¿no? Porque históricamente lo ha hecho el sector privado en Argentina. Sí, claro. Totalmente. Sí. Gracias a ambos. Continuaremos con este intercambio de ideas tan necesario para identificar las causas del problema. El diagnóstico creo que es fundamental para, en función de eso, plantear posibles soluciones. Gracias. Pausa y último bloque, ya veremos. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.